se oiga mejor. Les voy a usar una historia de la Biblia. Vamos a ir desgranando algunas cositas que pasaron. Y es de una pareja, bueno, en realidad no es de la pareja, pero ahí empieza la historia. Ahí empieza. Ellos querían tener un hijo, o debían tener hijos y no podían. Y oraron y nunca pudieron tener hijos hasta que un día el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, vas a tener un hijo. Ella se va corriendo a donde el esposo y le dice, y entonces el esposo no queda muy claro ahí si es que estaba escéptico, ¿verdad? ¿O qué? Pero él también pide que el ángel se le aparezca a él, que él también quiere verlo. Y de verdad, el ángel del Señor se le aparece a él también, les confirma, el hijo nace, había algunas condiciones, ahorita se las cuento, y condiciones no, sino que él iba a ser consagrado, ese niño estaba consagrado para salvar al pueblo. Él nace, cuando está creciendo se nota que el Señor camina con él, se nota que Dios está ahí con este chiquito. Hay cosas sobrenaturales en él, pero el chico crece y cuando digamos que llega a la universidad, ya empieza como a soltarse al mundo y le empieza a gustar el mundo, se empieza a involucrar, pienso yo que paulatinamente, ahí tampoco es tan clara en la historia, pero él empieza, le empiezan a gustar. Él tenía un don que era él podía, yo creo que ya ahí algunos ya saben de quién estoy hablando. Las chicas se asombraban y los chicos le tenían envidia, digamos, y a él eso le gustaba. Y empieza, ¿verdad?, la fiesta y a involucrarse con mujeres que eran contrarias a la fe cristiana. Y bueno, él se casa con una mujer que a los papás no les gustaba, pero él igual se casa, al poco tiempo la abandona. ¿Quién será? Después vuelve como a querer estar con ella, pero ya los papás de ella le dicen que no y le prohíben. Entonces él se va, se enoja y hace un montón de cosas. Después les doy los versículos para que se puedan leer bien la historia. Y aún así, Dios lo bendice, Dios está con él. Y él sigue mostrando esos dones. Y ese don que él tenía, o sea, no se va de él. Después como que medio se encarrila, ¿verdad? Y regresa a su pueblo como que el Señor, o sea, él fue consagrado al Señor. Él tenía esos dones porque había un propósito que cumplir. O sea, Dios le dio a él un propósito y era libertar a su pueblo. Y él como que se le olvidó porque se enrolló demasiado en el mundo. Le gustó muchas cosas y se empezó como a apartar, como todavía él manifestaba los dones y ese tan importante que tenía no se iba, entonces él como que dijo, bueno, Dios no se va a ir de mí, yo puedo seguir haciendo, ¿verdad? Esta historia no termina tan bonita porque él muere. Él muere y, bueno, muere con el propósito, pero hubo cosas que pasaron que hicieron que tal vez no disfrutara totalmente lo que Dios tenía para él. Y creo que ya algunos ahí sabrán de quién estoy hablando, tal vez otros no. Estoy hablando de Sansón. Que él es uno de los jueces de Israel. No sé si saben, la historia de él está en Jueces, capítulo 16, del 13 al 16, perdón. 13, 14, 15 y 16 resumen, o sea, explican toda la vida de Sansón, que es muy interesante, sería bueno que la puedan leer en algún momento, porque si bien voy a caminar en la historia de Sansón, no vamos a entrar en muchos detalles que son importantes. Y ahí, gracias a la historia de Sansón, se identifican 3 verdades del Espíritu Santo que transforman nuestra vida. Y así se llama la charla. 3 verdades del Espíritu Santo que transforman nuestra vida.
Y antes de continuar, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tomes control de este mensaje que es tuyo, de lo que tenés hoy para nosotros, que podamos recibir tu palabra, que quede sellada, Señor, en nuestros espíritus, en nuestra alma. Que tu Espíritu Santo nos confronte, Señor, que confronte nuestro espíritu humano y podamos alinearnos a tu voluntad completa y absolutamente, Señor, en obediencia a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la primera verdad, yo siento que va a ser una charla corta, pero siempre digo eso y no es tan corta, pero bueno, vamos a ver. La primera verdad es que el Espíritu de Dios nos da poder, no fama. Como a veces se tiende a tergiversar, ¿verdad? Cuando algunos aquí, yo sé que casi todos han experimentado algún don o el poder del Espíritu Santo. Cuando uno lo empieza a vivir tan constantemente, a veces eso le empieza a dar a uno como fama, ¿verdad? Es que aquella persona tiene el don de sanidad, entonces solo quiero que esa persona ore por mí. Es que aquella ora por liberación, entonces solo con ella se espantan los chamucos. Entonces yo solo quiero con esa persona. Y no es así, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo actúa como Él quiere, cuando Él quiere y con quien quiere. Claramente, cuando uno se dispone y camina en obediencia con el Señor, pues de ahí esa comunión y sí, o sea, cosas suceden, pero no somos nosotros. Es el Espíritu Santo y la gloria es para el Señor. En Jueces 13, del 24 al 25, ahí empieza la historia, dice que el niño creció. Jueces 13, del 24 al 25. El niño creció y el Señor lo bendijo. Lo llamó Sansón. Vamos a ver, la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Manahé, Dan, entre Sora y Estaol. O sea, el niño, yo me imagino que ese chiquito, ¿verdad? Sansón significa sol, simboliza la fuerza, simboliza ese resplandor, ese poder. O sea, ya ese niño ya venía, seguro la gente lo veía y se notaba que Dios caminaba con él, que había algo ahí, ¿verdad? Que ese propósito, ¿verdad? Él fue empoderado para liberar a Israel de los filisteos. Casi digo filibusteros. Pero no, de los filisteos, ¿verdad? Él venía a libertarnos. Y tuvo unos papás que creyeron en Dios, que caminaron, que le inculcaron la fe cristiana, que le enseñaron la ley de Dios, y él también amaba a Dios. Pero en algún momento, no sé, el chiquito no entendió, le faltaron límites o algo, que cuando creció le dio la espalda a Dios. ¿Verdad? En una manera, como les dije, como que sí, como que no, ¿verdad? Poco a poco comenzó a usar ese poder, esa fuerza que tenía para sí mismo, para su gloria, por diferentes cosas que pasaron, por venganza, porque le hacían feo, porque no le caían bien. Entonces además él sabía que él venía a matar filisteos, entonces cada vez que le hacían algo, más bien le tenían miedo, porque nadie, ¿verdad? Todo el mundo sabía que él tenía una fuerza sobrenatural y que si usted le hacía feo, tal vez lo mataba, ¿verdad? Era como lo mejor que le podía pasar, ¿verdad? Quién sabe cómo los dejaba. Entonces, él empezó a usar ese poder para sí mismo y no para el Señor. Y ahí fue donde estuvo su gran error, ¿verdad? Que no era para la gloria de Dios, no fue para cumplir el propósito. Y aún así Dios seguía con él. En Juan 16, 13, 14, muy importante, que ya digamos, la historia está en el Antiguo Testamento, como sabemos, pero el Espíritu Santo está en toda la Biblia. Juan 16, del 13 al 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Creo que sigue, ¿no?
14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. O sea, todas las cosas que hizo Jesús cuando Él se fue y ascendió, Él dijo, yo les voy a mandar el Espíritu Santo para que hagan cosas mayores de las que yo hice. Y de verdad, si uno se la cree y empieza a caminar en obediencia y en su voluntad, ahí está en la Biblia, podemos levantar muertos. O sea, caminar con esa fe de que ese espíritu, esa autoridad está en nosotros, requiere mucha obediencia a Dios. Y esto fue lo que Sansón también empezó a flaquear. Y yo pienso que él no disfrutó de todo lo que Dios tenía para él por andar perdido. Y bueno, no lo puedo juzgar porque creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que uno por Sansón, por aquella fuerza que tenía mucha fama. Entonces se le olvidó que el Espíritu de Dios no buscaba darle fama, ni siquiera busca fama para él, es darle la gloria a Dios, ¿verdad? O sea, es que Dios tenga la gloria, y a él se le perdió el asunto. Entonces perdió la dirección porque empezó a hacer cosas que no era lo que Dios le estaba mandando a hacer. Esa fuerza que él tenía para hacer todas esas cosas imposibles le daba como cierto estatus también, y nadie se metía con él, y él hacía hasta lo que le daba la gana probablemente. Yo me imagino también que las fábulas, había la fábula de los picapiedras, ¿se acuerdan? De Bambán. Seguro lo inspiraron en Sansón, porque era un bebé y alzaba carros y andaba con un chunche grandísimo, ¿verdad? Y hacía un montón de cosas que un bebé no puede hacer. Es más, yo creo que hasta Sansón, uno se lo imagina todo musculoso y todo grande, ¿verdad? Y al rato no. Al rato era un muchachillo ahí, flaquillo y todo, porque las fuerzas no eran de él. Era sobrenatural, eran fuerzas que venían de Dios. Entonces, y también Dios hace esas cosas, de que en lo que uno menos se imagina, ahí se manifiesta de una manera sobrenatural. Entonces, tal vez Sansón era flaquillo, por si acaso, se lo estaban imaginando ahí todo fornido, ¿verdad? Puede ser, no sé, ninguno de nosotros lo conoció. Entonces, sí había, o sea, Sansón tenía que no tomar licor, o sea, no se podía emborrachar, no podía cortarse el pelo, no podía comer nada impuro. O sea, había cosas que él tenía que seguir, reglas, y todas esas reglas parece como que no las siguió tan al dedillo, ¿verdad? Y es que Dios estaba claro, porque nosotros, como dice Gálatas 5, el 25 al 26, si vivimos por el Espíritu, andemos guiados por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando uno ve que siente cosillas que no vienen de Dios, no está caminando en el Espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y estamos en un mundo que está lleno de pecado y que constantemente va a estar tratando de involucrarnos con el mundo de todas las formas posibles. Y para cada uno hay una manera especial, ¿verdad? Si usted es de los que les gusta la fiesta, lo van a estar invitando a fiestas a cada rato. Si es de los que les gusta apostar, lo van a estar invitando a apuestas a cada rato. O sea, hay cosas que Satanás sabe que son vulnerabilidades nuestras. Y si no estamos fortalecidos en nuestro espíritu, que el espíritu más rebelde, o sea, yo trabajo aquí en liberación, yo creo que todos saben, ¿verdad? El espíritu más rebelde es el espíritu humano. No hay espíritu más rebelde que el humano. O sea, si uno no quiere, no pasa nada. Y hemos orado por personas y les decimos, ¿usted está dispuesta a no volver a ese pecado? No estoy seguro, no estoy segura. Entonces no podemos orar por liberación. Porque, o sea, ¿y eso quién es? El espíritu humano que está muy enfiestado con el mundo y entonces está bloqueado. Y a veces decimos, ay, es que no escucho al Señor. No, el Señor está ahí. El que está bloqueado es usted, que no está en comunión con el Espíritu Santo constantemente. Y eso nos pasa a todos. O sea, a veces uno se desconecta,
Pero yo creo que si usted ya ha caminado varios años obedeciendo al Señor, uno sabe cuando está empezando a desviarse, ¿verdad? Ya uno sabe. Entonces, bueno, agárrese de personas cercanas que conozcan del Señor. Tenga ahí sus herramientas, sus tácticas para que, porque cualquiera, o sea, no importa quién esté tan alto que uno piense que casi levita de la santidad que tiene, igual puede caer con una tortilla el día siguiente con algún pecado feo, ¿verdad? Todos pecamos todos los días, además. No hay nadie exento de pecado, ¿verdad? Todos manejamos en las presas de San José, de Costa Rica. O sea, ya con solo eso, quiero decir que ya ahí se expresa, ¿verdad?, nuestra humanidad. Entonces, o sea, Pablo lo dice claramente, o sea, andar en el Espíritu no produce vanagloria. El poder del Espíritu siempre va acompañado de humildad y de fruto. Entonces, si va acompañado de humildad y fruto, y si yo ando con egos y ando con orgullos y con altanerías, no estoy caminando en el Espíritu. Y vamos a caer constantemente en cosas. Lo importante es reconocerlo y pedirle perdón al Señor. Si le pegó una gritada a la santa o al santo que iba manejando el otro carro, y uno no lo conoce, no lo puede llegar a pedir perdón, ¿verdad? Pero pídale perdón al Señor por las palabrotas que se le salen de vez en cuando, o por lo que sea, que de vez en cuando se sale. Y yo creo que aquí todos los que estamos aquí, eso es lo más terrible que hacemos, digamos. Pegarle una gritada a alguien y qué feo. Mira, qué feo, se siente feo después de que usted le digo porque yo lo he hecho, ¿verdad? Entonces, uno pega de la gritada y después se siente horrible. ¿Y por qué hice eso? Sí, ese es el espíritu que se apapacha, ¿verdad? Ahí no estoy presentando la humildad ni estoy presentando el fruto. Entonces, ya que todos sabemos reconocer eso, cuando eso nos pase, entrenemos nuestra mente para de una vez pido perdón, de una vez, y el Señor va a ir transformando poco a poco, hasta que llegue el día que ya usted se da cuenta que usted va manejando en comunión con el Espíritu Santo. Que no importa la presa, no importa si se le metió el pachuco a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, porque a veces se meten por todo lado y uno no sabe ni por dónde va a salir la moto, digamos, por los que andan en moto, tengan paz, por favor. O sea, entonces, uno ya de repente dice, mira, estoy empezando a hacer las cosas diferentes. Ya estoy sintiendo esa comunión con el Espíritu Santo en mí, en mi persona. Sí, o sea, puede ser que sigamos, pero vamos transformándonos poco a poco. El poder del Espíritu Santo que estaba en Sansón representa eso, representa cómo Dios nos capacita. O sea, Dios le dio a Sansón ese don sobrenatural con un propósito. Él nos da los dones para que nosotros los usemos con un propósito. Siempre es un propósito para Él, siempre es un propósito para darle a Él la gloria. Porque fuimos creados por Él. Y en el camino de transformación también es un camino de amor en donde aprendemos a amar a Dios, en donde aprendemos a que Él nos ayude a ver a las personas con ese amor con que Él las ve. Yo sé que no vamos a lograrlo totalmente hasta que estemos con Él, ¿verdad? Pero que podamos tener esa misericordia y ese amor que solo vienen de Él. Y eso solo pasa si nosotros nos dejamos hacerlo. Que nuestro espíritu humano se doblegue al Espíritu Santo y podamos irnos transformando. Que podamos reconocer también cuando pasan las cosas. Que no tengamos, ¿verdad? O sea, esa ceguera. Porque Sansón, si bien representaba, ¿verdad?, ese poder que el Espíritu Santo le da al creyente, que lo capacita para vencer enemigos imposibles. Porque Sansón, digamos que yo pienso que sí, era un flaquillo, pero mataba a todo el mundo. O sea, le tenían miedo, porque él tenía esa fuerza sobrenatural. Entonces, pero al mismo tiempo tenía un carácter terrible. Era impulsivo, era rebelde, se fue involucrando con las cosas que no tenía que involucrarse.
falta de dominio propio, ¿verdad? Entonces eso y muestra el peligro de tener el poder y caminar sin santidad. Porque todo ese tiempo que él anduvo así, lo perdió en el Señor. Y eso nos ha pasado a todos. O sea, yo creo que todos hemos pasado momentos en donde decimos, sí, perdí mucho tiempo sin el Señor. El Espíritu Santo no nos da poder para resaltar nuestro nombre, es para cumplir lo que Dios nos manda hacer. Y el poder sin comunión con el Espíritu Santo es corrupción espiritual. ¿Qué tal que aquí nosotros empezamos no sé, a darle la gloria que solo Ronald puede orar por sanidades? Y empezamos a dar ese poder a una persona y lo terrible es que cuando se empieza a hacer esas cosas, la iglesia se corrompe, porque todo el mundo empieza a pensar que es así, que es un hombre, que es una persona, que son solo ciertos ungidos los que tienen el poder de manifestar lo que Dios tiene para las personas. Y eso en ningún lado está en la Biblia, así. O sea, Jesucristo vino, subió y Él dijo, les voy a mandar el Espíritu Santo a todos. Pero bueno, hay que aceptar al Señor, hay que creer, hay que seguirlo, hay que obedecerlo, hay ciertas reglas. Sansón tenía ciertas reglas, ¿verdad? No se podía cortar el pelo, no podía tomar licor, no podía comer cosas impuras. Todas las hizo, siendo nazareo. O sea, él quebró esa regla. Y esto nos lleva a la segunda verdad, que es que el Espíritu Santo, creo que ya lo he mencionado, se contrista, o sea, se aflige, se oprime cuando nosotros jugamos con el pecado. Sansón se enamoró de Dalila, creo que se acuerdan. Primero él se casó con una filistea que no está el nombre, la abandona, después quiere volver con ella, ya no puede. Luego pasan 20 años él gobernando, él liderando al pueblo de Israel. O sea, él efectivamente lo gobierna por 20 años. Y en algún momento de esos 20 años, él se enamora, conoce a Dalila y se enamora de ella. Otra vez, a sus papás no les gustaba, escuchemos a los papás, chicos, chicas, y también no tan chicos y chicas, porque a veces uno ya viejillo, ¿verdad? Que uno dice, bueno, de ahí será que va a aparecer algún desocupado. Siempre las personas que nos quieren son las que tienen mejor visión para ver a la persona, porque el enamoramiento, yo estoy segura, y no sé, esto es algo mío, que es una herramienta que Satanás usa para desviarte del propósito, porque usted se enamora y perdón la palabra, pero se estupidiza. O sea, yo, que lo diga mi familia, pero o sea, terrible, ¿verdad? Y todos me decían, ¿pero qué está haciendo usted con este muchacho? Ay, o sea, y me salí, y yo le sacaba, ¿verdad?, toda la lista de cosas buenas que le veía y ninguna mala. El enamoramiento estupidiza. Entonces, agárrense fuerte los que van a pasar por aquí los jovencitos, ¿verdad? O sea, agárrense fuerte, de verdad, o sea, porque en esa etapa de enamoramiento, Sansón se fue en todas, porque esa fue su caída. El enamoramiento no es amor, es emoción, es pura emoción. Hasta que a usted le pase esa emoción y ya usted ve las cosas y diga, ya no lo estoy viendo tan lindo, ¿verdad? O sea, vamos a tener que ver otras cosas aquí, de verdad, porque ya no lo estoy viendo tan bonito, ya se me pasó la emoción. Ok, entonces ahí ya el cerebro empieza a funcionar, ¿verdad? Entonces ya nos conectémonos al Espíritu Santo y preguntémosle desde el principio, o sea, desde que usted lo ve y se siente que está levitando, desde ese momento usted le pregunta al Espíritu Santo, ¿esto es para mí o no? Probablemente la ceguera emocional que tengan en ese momento no les va a permitir escuchar lo que necesitamos escuchar, ¿verdad? Entonces por eso hay que conectarnos con otras personas que sepamos que son maduras espiritualmente, para que nos abran los oídos y nos ayuden a aterrizar, ¿verdad? Y la etapa esa de enamoramiento no sea tan larga. Porque Dalila, ahí lo que vamos a ver,
Sansón totalmente se cegó. Él sentía que la amaba. Y ella, ¿saben qué hizo Dalila? Yo creo que si les han leído la historia, o sea, ella lo único que quería era sexo y plata, porque a ella le pagaron, o sea, ella no lo quería, ella lo que quería era el dinero que le estaban dando y sacarle a Sansón el secreto de por qué tenía tanta fuerza, de dónde, cuál era su fuente de fortaleza. Y vean que sí, o sea, de verdad que sí, uno se embrutece, o sea, 3 veces, él le dijo mentiras para quitársela a ella de encima, como, no, no sé, estoy inventando porque ahorita no me acuerdo, átenme con 7 hilos de oro y no sé cuánto, entonces ella lo dormía y lo ataba con los hilos de oro y llamaba a los filisteos para que vinieran a llevárselo y a matarlo. Entonces ella nada más le pegaba el grito y lo despertaba, Sansón, ahí vienen los filisteos. Y él se despertaba y estaba todo amarrado, exactamente como él le había dicho a ella, que se le quitaba la fuerza. Las 3 veces él nada más hizo así y mandó, o sea, ¿verdad? Todos los filisteos morían. Y la 4ª vez, adivinen qué pasó. Bueno, no hay que adivinarlo. Jueces 16, del 17 al 20. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. O sea, ahí le dijo todo, ya, ella, ¿verdad? Ella fue insistente, y así es Satanás con el pecado, ¿verdad? O sea, él es insistente. Y mete a veces el dedo en la llaga constantemente, en algo que a usted le enoja. Y otra vez sale por allá, en donde usted menos se lo imaginaba. Porque así es él, es insistente, él lo que quiere es que usted caiga. Que finalmente diga la verdad, como le dijo Sansón ahí a Dalila, ¿verdad? O sea, él jugó con la tentación, creyendo que siempre iba a tener el poder del Espíritu con él. Pero el Espíritu Santo no habita donde hay engaño, donde hay orgullo y esa persistencia al pecado. Y no es que Dios se va, ¿verdad? Y nos deja ahí. No, de ahí él se queda viendo los toros desde la barrera. ¿Qué hacen ustedes cuando insistentemente a alguien, ustedes le dicen que eso le está haciendo mal y que haga cosas y le aconsejan y esto y la persona no quiere? Y uno se aparta y lo deja, que sí, siga su rumbo y ahí cuando venga todo chocado, yo aquí lo recibiré, ¿verdad? Sobre todo si es un hijo, si es familia. Pero uno hace eso, ¿verdad? Uno se queda viendo porque no escucha consejo, no quiere cambiar, no está viendo lo que es evidente. Bueno, Sansón jugó demasiado con la tentación y el Espíritu Santo no fue porque él perdiera el cabello en realidad, o sea, es por toda la falta de comunión que él tenía. Él ya había perdido esa consagración, la había dejado perder, porque lo tuvo y se le fue. Entonces, ya estaba caminando sin Dios, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos jugar con el pecado sin perder sensibilidad espiritual. Si uno está jugando con el pecado constantemente, ay, es que ya no escucho a Dios tan bien como antes, ay, es que ya no percibo, es que algo está pasando. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Realmente estamos conectándonos con el Padre? ¿Estamos escuchando su voz o estamos escuchando lo que nosotros queremos escuchar? Satanás también es muy hábil y también a veces nos susurra cosas. Entonces, siempre que yo escucho lo que yo quiero escuchar, yo lo someto a que el Señor, de verdad, es esto, Señor, porque esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Ahora, cuando no escuchamos lo que no queremos escuchar, sí, a veces nosotros sabemos que eso nos va a hacer bien y lo rechazamos de primera porque no, aléjate, Satanás, ¿verdad? Eso no es para mí.
Bueno, todo hay que someterlo al Espíritu Santo, hay que preguntarle y Él responde. De verdad que sí. En Jueces 16, del 20 al 21, para seguir con la tragedia, 16 del 20 al 21, dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón se despertó de su sueño y dijo, me voy a escapar igual que las veces pasadas, ¿verdad? Me los voy a quitar de encima, pero no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Vean, eso a mí me da como una cosa. O sea, él nada más dijo, Dios nunca se va a ir de mí. Él no sabía. El Espíritu Santo no se impone. Si nosotros insistimos en vivir lejos de su dirección, Él va a ver los toros desde la barrera hasta que usted caiga en cuenta. Así es. Sí, vamos a recibir su amor, Él nos va a seguir escuchando, pero si seguimos haciendo. Sansón se despertó y dijo, me voy a escapar como las otras veces, súper seguro, nada más me los voy a quitar de encima. No sabía que ya Jehová se había apartado de él, tristemente y dolorosamente. Cada vez que ignoramos la voz del Espíritu Santo, vamos perdiendo sensibilidad espiritual y no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. El pecado no apaga el espíritu de golpes, poco a poco. Y ahí lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:19, que Pablo dice, no apaguen el espíritu. Pongámoslo todo, sí. Vamos a ponerlo del 18 al 22. Dice, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. ¿Cómo no lo apagamos? No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Creo que ahí, bueno, después ustedes léanlo. ¿Cómo no apagamos el espíritu? Orando, teniendo esa comunión constante con el Espíritu Santo. Buscando su palabra, buscando aprender más. Aquí ya hay 2 estudios bíblicos, uno los martes, que es presencial, que lo dirige don Francisco, y otro que es los jueves en Escazú. Y probablemente hay un montón de estudios en internet y en línea. O sea, conectémonos a lo que ustedes puedan, pero no se desconecten en la semana. Porque no es venir aquí todos los sábados. Eso no es lo que nos hace estar conectados al Espíritu Santo. Es tener una comunión diaria, constante. Yo trabajé muchos años de voluntaria en una ONG con pacientes de cáncer, todavía lo hago. Y la fundadora de esa asociación, ella ya murió hace 8 años, ella siempre me decía, uno con esta enfermedad aprende a vivir un segundo a la vez. Dios lo enseña a uno a disfrutar la vida un segundo a la vez. Qué arrepentida estoy de que me haya pasado esto, me dice. ¿Por qué esperar a tener cáncer para darse cuenta que la vida se vive mejor conectada con Dios y disfrutándola un segundo a la vez? Entonces, si nos estamos quejando constantemente, eso va envolviéndonos en el mundo. Si estamos entristeciéndonos por todo constantemente, si estamos comparándonos, aquel tiene un carro más bonito y yo mire mi chatarra, aquel anda, ¿verdad? O sea, y nos estamos comparando, ahí estamos dejando que Satanás entre a jugar con nuestra mente también y a separarnos de la comunión que Dios quiere que tengamos con Él. No confundamos la paciencia de Dios con aprobación divina, porque Sansón es el ejemplo perfecto de esto. Dios tiene paciencia, pero a veces pensamos que estamos aprobados divinamente. Sansón durante años desobedeció a Dios. Como les dije, rompió el voto nazareo, se unió con Filistea sexualmente, buscó placer antes que propósito. Aún así, el Espíritu de Dios seguía viniendo sobre él. Esto no era que Dios aprobaba, era que Dios estaba esperando pacientemente que Sansón se arrepintiera, que tomara conciencia.
durante muchos años yo anduve ahí dando vueltas y un día, ya muy cansada de todo lo que estaba pasando, una amiga se vuelve y me dice: ¿y a usted qué le falta de aprender, que sigue cayendo en la misma tontera? Esa pregunta tan simple, ¿qué me falta de aprender? Yo dije: sí, o sea, ¿qué me falta a mí aprender? Ya, o sea, entonces de verdad, o sea, me senté para ver todo lo que había aprendido respecto a ese tema en específico. Yo dije: no, o sea, estoy aquí por necedad, nada más, por hábito, o por no sé, porque ya Satanás sabe que es algo en donde yo caigo de jupa, entonces ya voy ahí, ¿verdad? Sin ni siquiera pensar, como borrego al matadero. Pero bueno, llegó el momento para Sansón, ¿verdad? O sea, no era que Dios lo aprobaba, era que estaba el Señor esperando, bueno, que se arrepintiera. Pero el Espíritu de Jehová se apartó de él y él no sabía. Ahí se rompió, yo siento, como el límite de la paciencia divina, ¿verdad? Los que son papás saben muy bien dónde se rompe esa paciencia divina, ¿verdad? Cuando hay cosas que usted dice: no puedo con este huila o esta huila, ¿verdad? O sea, entonces ahí usted sigue amando, usted sigue queriéndolo, usted lo sigue protegiendo, usted lo tiene ahí en su casa, pero usted quiere como darle 7 cachetadas, ¿verdad? Y bueno, podemos estar viviendo en pecado, sí, mintiendo, siendo infieles, robando, no sé, póngale nombre al pecado que quiera, sin comunión con el Señor, como Sansón, pero sabemos que somos salvos, entonces ando ahí, ¿verdad? En mi propia fiesta. Y aún así, el negocio prospera, tengo salud, soy bendecida. Aunque ande en el pecado, me siento bendecida. Y sé que estoy cometiendo un pecado, digamos, llamémosle un pecado oculto, ¿verdad? Y aún así, el ministerio funciona, se manifiestan los dones espirituales de una manera maravillosa, pero tengo un pecado oculto que me guste, que sigo haciendo. Sí, sigo y es triste, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que tal vez había una persona, que ha habido, ahorita mejor ni decir nombres, pero ha habido grandes hombres de Dios que llenaban estadios y después se abrió el escándalo porque resultaba que se acostaban con todas las siervas. Y eran hombres que llenaban estadios y que había sanidades y que había transformaciones, o sea, Dios los seguía usando, pero ellos seguían en ese pecado. Pensaban que tal vez Dios los estaba probando y que tal vez mañana cambiaba, ya lo voy a detener. Eso no se detiene uno solo. O sea, cuando ya uno entra en alcoholismo, en pornografía, en infidelidad, en robos, en apuestas, o sea, cosas que son ya que lo van enviciando a uno solo no sale. Solo Dios, y con ayuda de personas que lo quieran a uno y que sean, ojalá, también gente profesional. Si hay gente que está todavía como enamorada, ¿verdad? Con el mundo, con algunas cosas, puede ser que Dios te esté diciendo claramente, o sea, no, hay un momento en donde tenemos que buscar ese arrepentimiento. Sansón pensaba que todo estaba bien, que él iba a poder seguir así. Y eso es confundir la paciencia que Dios está teniendo con nosotros, con que me está probando probablemente. Y Dios el pecado no lo bendice. Sabemos que no, o sea, el pecado es pecado y en la Biblia está claro. Él no lo bendice, solamente está esperando arrepentimiento para corregirnos con justicia. Porque sí, va a llegar esa corrección en algún momento. Y también los que hemos pasado por corrección sabemos que mejor hubiéramos obedecido desde el principio. Porque no es nada bonito pasar por la corrección del Señor. Pero ya cuando uno entiende y se dispone a pasar por esa corrección, es bien amoroso. Dios es amoroso, Dios no tampoco es que lo va, o sea, uno
No es que pasen un sufrimiento eterno, no. Dios te saca de ahí, te hace ver las cosas. Y sí, a veces algunos tenemos que sufrir la consecuencia, ¿verdad? O sea, hay personas que han perdido familias porque fueron infieles. Se arrepienten, llegan al Señor, pero perdieron la familia. ¿Verdad? Hay una consecuencia siempre de todo. En Jueces 16, del 21 al 22, viene la consecuencia de Sansón. 16 del 21 al 22. Dicen, porque Dios mismo, el Dios de paz, no, ese es Tesalonicenses. Jueces 16 del 21. Entonces los filisteos, esa es la consecuencia, perdón, lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Ahí venía una leve esperanza de que él podía volver a recuperar todo. Pero hubo una consecuencia y fue una consecuencia horrible. Yo sí sentí en algún momento que a mí me habían arrancado los ojos de la consecuencia. O sea, las consecuencias son graves. A veces uno siente ese dolor porque sabe que que tiene que hacerle frente a una consecuencia. Pero el Señor lo hace pasar a uno, bueno, yo eso lo veo como si fuera algo larguísimo, el tiempo. Ya ni me acuerdo. Dios redime, Él restaura, Él nos vuelve a agarrar. Y esto fue lo que Sansón hizo. O sea, sí, algunas pruebas que no nos gustan, no son pruebas de Dios, son consecuencias de las decisiones que tomamos sin Él, ¿verdad? Porque a veces tendemos como a echarle la culpa al diablo también. Y a veces el diablo, por más que a mí me dé chicha, no tiene la culpa. La culpa la tengo yo por haber tomado esa decisión que tomé. Porque sí, me puso una zancadilla, pero yo caí por no estar en comunión con el Señor. Yo tomé la decisión de avanzar en esa dirección. Yo tomé la decisión de comprar esta casa o este terreno. Siempre tomamos las decisiones nosotros, pero tenemos que tomarlas. Hay una diferencia cuando las tomamos agarradas del Señor. Cuando entendemos que el Espíritu Santo no es solo un visitante ahí en nuestra vida, o sea, el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, que se contrista, se oprime, se aflige cada vez que tomamos una decisión contraria, que la tomamos separados y apartados de Él. Sin el Espíritu Santo no hay dirección, no hay guía, no hay fuerza, no hay visión. Yo creo que todos los que hemos probado el caminar en el Espíritu, sí, a veces uno se medio desvía, porque somos humanos y estamos en un mundo donde también hay que aprender a ir, ¿verdad? Léanse Eclesiastés, a mí me encanta ese libro, porque también lo cepilla uno, ¿verdad? O sea, hay que ser manso, pero no menso, más o menos. O sea, sí, somos hijos de Dios, pero tampoco tenemos que dejarnos, tenemos que ser firmes en nuestra convicción, en nuestro compromiso. Y ahí está el secreto, o sea, es compromiso con el Espíritu Santo, es comprometernos a caminar con Él. Y Él, es increíble cómo Él nos levanta, o sea, Él lo levanta a uno del polvo. Y ahí llegamos a la tercera verdad, que es que el Espíritu Santo nos restaura cuando nos arrepentimos. Y nosotros nos arrepentimos, todos hemos experimentado el arrepentimiento, los que estamos aquí, por lo menos, porque estamos aquí, o sea, sabemos lo que es estar arrepentido, lo que es que el Señor nos restaure. A mí me tomó como 25 años arrepentirme, pero bueno, aquí estoy. O sea, fueron como esos 25 años, ¿verdad? En donde yo digo, si yo veo aquí a estos chicos jóvenes y yo digo, qué rico hubiera sido que desde joven hubiera tenido este entendimiento, pero no, me embolaté con el mundo y perdí la dirección. 25 años, un montón de tiempo. O sea, todas las decisiones importantes de mi vida las tomé sin Dios. Y yo era cristiana, ¿verdad?
Yo sé que muchos somos cristianos, pero la diferencia es qué comprometidos estamos con el Señor. ¿A dónde está nuestro compromiso para tomar las decisiones y hacer lo que Él diga y no lo que nosotros queremos? ¿Verdad? Uno andaba ciego, o sea, yo andaba a mis propias fuerzas. Y dice la Biblia que antes de caer con Dalila, Sansón liberó al pueblo. 20 años. O sea, Sansón estaba ahí liderando al pueblo. Él creía que estaba con el Señor, súper comprometido. Pero el Dey tenía una debilidad grande, que eran las mujeres. Y las mujeres filisteas, porque los papás le decían, con la esposa que tuvo, ¿por qué si hay tantas mujeres en nuestro pueblo te vas a buscar una filistea? Esa es la que a mí me gusta, esa es la respuesta que le da Sansón, así está en la Biblia, esa es la que a mí me gusta, entonces con esa me caso. Se le metió al chiquito y de ahí, ¿verdad? Después tuvo consecuencias. Y así siguió, o sea, tuvo una oportunidad y ahí no aprendió. Conoció a Dalila y pasó lo que pasó, ¿verdad? Y que tampoco eso fue de un día para otro, porque también Satanás va actuando en proceso, va lentamente, usted no se da cuenta. Cuando estás hasta aquí, ¿verdad? En Jueces 16, del 28 al 30 dice, ya cuando Sansón se vio en la cárcel, sin ojos, sin fuerza, él oró al Señor. Jueces 16, 28, 30. Dice que Sansón le oró al Señor. 16 del 28 al 30. 28 al 30. Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezca solo una vez más, Señor. Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. A pesar de todo lo que había pasado y las veces que Sansón había ignorado al Señor, esa oración él la hizo arrepentido. Un clamor desde el alma. Y el Señor lo escuchó. El Señor lo escuchó y le devolvió la fuerza. Él estaba sostenido, había salido de la cárcel y lo habían llevado a las columnas que sostenían el lugar y las destruyó. Él murió ahí. O sea, él murió en arrepentimiento, murió con el Señor, murió viviendo en fe. Porque creo que él siempre creyó en el Señor. Pero ahí, en ese punto, en ese momento clave, el Señor lo escuchó y le devolvió la fuerza. Y él mató, dice que la Biblia mató más filisteos ese día de los que había matado en toda su vida. Y ahí hay una historia de que con una quijada de burro mató a 1000 un día. Su pueblo fue libertado el día que él murió. Ahí después uno puede seguir con el resto de la historia del pueblo de Israel, en donde también anduvo en ese vaivén, ¿verdad? En toda la Biblia uno dice, bueno, aquí ya lo libertó, ya otra vez en guerra, otra vez muertos, otra vez en gloria. Y así pasa, ¿verdad? O sea, eso es un puro estrés el Nuevo Testamento, eso es una pura novela, ¿verdad? Pero de ahí, así fue, porque así somos nosotros también, ¿o no? O sea, uno pasa aquí, ¿verdad? Bueno, y en el nombre de Jesús, que eso no sea así, que nuestro espíritu llegue realmente a conectarse con el Espíritu Santo y que podamos entrar en ese arrepentimiento constante, porque tiene que ser algo de un segundo a la vez, como decía mi amiga. Es un segundo a la vez que tenemos que ir aprendiendo a disfrutar de lo que Dios nos da, de esa conexión que podamos tener con Él. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, 32-34, después se lo pueden leer, pero Sansón fue incluido en una lista de creyentes. O sea, en Hebreos, miles de años después, Sansón es mencionado como un héroe de la fe. A pesar de todos los errores que tuvo, a pesar de todas las metidas de pata, él terminó su vida viviendo en fe. Y ahí después ustedes lo pueden, ¿verdad? Con la lista, está con jueces, con profetas, con reyes, es una lista
de héroes de la fe. Y ahí está Sansón mencionado. Sí, bueno, sí, ahí lo podemos leer. Yo no pensaba leerlo, pero dice, ¿qué más voy a decir? Me faltará tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, ¿verdad? Los cuales por la fe, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones. O sea, eso lo podemos hacer nosotros, caminando en el Espíritu, cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Es cuestión de verdad arrepentirnos y conectarnos constantemente, porque Dios lo que quiere no es personas perfectas. No vamos a ser perfectos nunca, todos los días vamos a meter la pata, pero si estamos conectados con el Espíritu Santo hay una diferencia entre meter las patitas y meter la pata. Hay diferencias. O sea, entre caminar, ¿verdad? En santidad no es fácil. No es fácil caminar en obediencia al Señor. Pero lo podemos hacer en Él que nos fortalece. No es en nuestras propias fuerzas. Es en Él que nos fortalece constantemente. En Hechos 3:19 dice, arrepiéntanse pues y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados y vengan a tiempos de descanso de parte del Señor. Me estoy acordando en este momento en la tormenta, o sea, es muy diferente pasar una tormenta con el Señor y sin el Señor. Hay cosas que yo digo, yo no sé cómo esta persona va a soportar esto si no conoce de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús venía súper dormido en el barco que estaba a punto de despedazarse en la tormenta y él estaba dormido? Y los discípulos ahí en crisis existencial porque ya lo despertaron y nos vamos a morir todos y él estaba relajado. Porque, o sea, ¿acaso no saben quién soy yo? O sea, el que controla las aguas, el que controla el tiempo, el que controla los vientos, el que controla todo. Entonces, si controla las aguas, no va a controlar este ser humano. Y este ser humano se deja. ¿Verdad? O sea, si nuestro espíritu está abierto a que el Espíritu Santo nos controle, no es un control, o sea, es un control en amor. Es un control maravilloso. O sea, si uno se deja, de verdad que vivir en esa paz en medio de las tormentas, no hay realmente temor. El único temor nuestro debería ser salirnos de la obediencia al Padre. Eso debería ser lo único a lo que deberíamos temerle. La semana pasada a mí me quedó claro que todos necesitamos salir de la iglesia con oración. Cuando Fito dijo, empiecen a orar los de aquí para allá, no sé qué, todo el mundo se quedó. Como 3 personas nada más se fueron. Todos nos quedamos recibiendo. Yo quiero leer el Salmo 51 del 10 al 12 en oración. Y quiero que cerremos también. Yo quisiera, mi corazón está que no se vayan sin recibir oración. Y quiero que hagamos algo parecido a lo que hicimos, a lo que Vito hizo el sábado pasado. Y vamos a leer el Salmo 51 y léanlo orándole al Señor, cada uno. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, Señor. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu espíritu, tu Santo Espíritu. Devuélveme, Señor, la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. En el nombre de Jesús, que ese espíritu obediente nos sostenga un segundo a la vez, todos los días de nuestra vida a partir de ahora, si no lo habíamos hecho antes. Yo no sé si todas las personas que están aquí, si hay alguien más bien que está alejado o
que no se ha reconciliado con el Señor y quiere hoy volver a reconciliarse con el Señor, pida oración. Tal vez los del equipo de oración que estén aquí, que vengan aquí adelante para orar por las personas. Tal vez apaguemos la luz y voy a hacer dos cosas antes de entrar en oración, porque vi algo y pero quiero que todos cerremos los ojos, porque hay cosas que tal vez no queramos confesar delante de todo el mundo. Entonces, si hay alguien aquí que no se ha reconciliado con el Señor y quiere levantar su mano y reconciliarse hoy con el Señor, alguien del equipo de oración va a ir y lo va a ayudar, lo va a guiar. Y la otra cosa es que si hay alguien aquí, o no sé si es alguien tal vez que nos está viendo, no cortemos todavía la señal, que ha pensado en quitarse la vida. Alguien que está pasando por una crisis, que está enfrentando las consecuencias del pecado y ha pensado en quitarse la vida. Si esa persona está aquí, porfa, levante la mano y para que oremos hoy. Si nos está viendo, yo quiero decirte que no es una casualidad, que Dios lo que quiere es que vuelvas tu mirada hacia Él y que en el nombre de Jesús hoy sea ese día en donde los ojos de tu corazón en el nombre de Jesús se abren a Él y que busques una persona con la que puedas orar, porque eso es un engaño y una mentira de Satanás. Quitarse la vida no es la solución, es el inicio de un sufrimiento mayor. Dios es el que juzga, o sea, en realidad yo no sé qué pasa después, pero solo Él sabe. Pero si estás pensando en quitarte la vida, o si estás viendo esto, que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo te detenga. Echamos fuera todo pensamiento de muerte, todo espíritu de muerte, se va en el nombre de Jesús. Venimos orando por vida, por paz, que nuestro espíritu se conecte al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Yo quiero que oren en grupitos, en las mismas filas en que están, que oren unos por otros, para que su espíritu se reafirme, para que su espíritu se fortalezca. Tal vez si podemos proyectar otra vez el Salmo 51 para que quede como guía, si lo quieren usar como una guía. Que nuestro espíritu se encuentre con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no aleje su presencia de nosotros. Que Él esté constantemente con nosotros. Y vamos a tomar un ratito para orar. Si usted quiere recibir oración, levante su mano, y si no, lo que les pido es que en las mismas filas en que están se junten en grupitos. Los que están en parejas de matrimonios busquen al grupito que está a la par y oren unos por otros. Oremos unos por otros hoy. Que vengamos a ese arrepentimiento para aprender a vivir ese día a la vez, ese segundo a la vez, conectados a Él. Entonces tal vez don José y Mía se pueden unir aquí con Daniel y la esposa. Un ratito, sí, pueden juntarse con ellos. Esa necesidad que tenemos de que Dios esté constantemente conectado con nosotros. Que venga el Espíritu Santo y se derrame hoy aquí. Que en el nombre de Jesús podamos irnos cepillados y llenos de Él.